Y Jesús, muy confiado en lo que sabía que iba a pasar, se demoró 3, 4 días más. Y cuando Jesús llegó, Lázaro había muerto. Y una de las hermanas de Jesús lo recibió y le decía, Señor, si tú hubieras estado aquí, nada de esto habría pasado. Eso le pasa a la gente hoy día. Eso nos pasa a todos. Todos le reclamamos a Dios porque tantas cosas en nuestra vida pasaron. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi matrimonio no habría fracasado. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera caído en las drogas. O mi padre no hubiera sido alcohólico. En la Biblia hay un elemento que describe esas dificultades, casi siempre, que es el desierto. Generalmente cuando se habla del desierto, se habla de pasar por una situación difícil. Pero Dios, cuando te hace pasar por el desierto, es porque te tiene una tierra prometida. O sea, había una promesa después de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Blanco y Negro. Hoy estamos con Luisfer Arévalo de La Piedra de Lázaro. Cuéntanos de qué se trata La Piedra de Lázaro. Bienvenido, mi querido, después de como... ¿Cuántos años que no te hablaba así, que no hablábamos así? Bastantes. ¿Como 10? ¿Como 12? Por ahí. Tal vez. Yo creo que un poquito más. Sí, posiblemente sí. Tal vez. Pero bueno, nos encontramos hace unos días en el gimnasio. Sí. Fue una grata sorpresa. Un lugar donde nunca pensé que nos podríamos encontrar, la verdad. No es un lugar donde... Joder, tienes toda la razón, marica. Sí. Yo me sorprendí cuando te vi. Yo también. Pero no por mí, sino por ti. Exactamente, fue la misma sorpresa. Bueno, me encontré con Luisfer y Luisfer siempre ha estado muy metido, lo conozco por el tema de, bueno, conozco por el colegio, pero conozco por la música también porque fue mi productor en algún momento de un tema musical, de un video musical, y sé que estaba muy metido con el tema de la iglesia, con la religión, en una misión, todo el tema espiritual, pero desde la perspectiva religiosa, vamos a decirlo así. Detrás de cámaras estamos hablando un poquito sobre esto y tú me decías que... Llevamos 2 podcasts detrás de cámaras. Sí, yo sé. Este es el tercero. Pero me estabas hablando sobre que tú eras como... A pesar de que todo lo que estabas trabajándolo dentro del contexto de la religión, por decirlo así. Sí. Tú estás fuera Sí. de la religión. O sea, estás actuando fuera de la religión. Empecemos por ahí y vamos a adentrarnos en qué es lo que están haciendo ustedes y cómo están haciéndolo. Bueno, venimos con una misión desde hace un tiempo. Es una misión que sentimos un llamado. Es un llamado de fe directo. Yo ando con 7, 8 locos más como yo. Y decidimos conformar lo que nosotros llamamos un ministerio musical. Es parecido a una banda de música. Solamente que aquí la prioridad no es la música. La prioridad es el mensaje, el servicio. Ministrar es servir. Okay. Entonces, el servicio que entregamos, que muchas veces viene empaquetado en música, pero a veces viene empaquetado en compartir un poco de vivencias, de palabra, de Biblia, y pues también de mucho testimonio. Realmente lo que nosotros hacemos viene cargado alrededor de muchísimo testimonio. Y bueno, Dios nos ha tocado también, y lo que ha construido a través de nosotros, o lo que está construyendo a través de nosotros, queremos que sea un testimonio que también inspire a otras personas, porque realmente veníamos de momentos muy difíciles y creo que esta conversión y este cambio ha hecho mejor nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no ayudar al resto? ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo que cuando hablábamos hubo una historia ahí que me contaste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué los llevó a ti, estos locos, a entrar en esto? Bueno, pasaron muchas cosas. Al principio, esta historia mía empieza cuando un amigo insistentemente me pide que lo acompañe a un retiro espiritual de una iglesia llamado Emaús. El tema es que este amigo a mí me invita varias veces. O sea, ese retiro se da cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses yo le sacaba el cuerpo al man. Y debo confesar, se lo confesé a él un día, me invité de viaje con mis hijos muchas veces de paseo para no ir al retiro, porque sentía que no era mi lugar. Y tal vez no era mi lugar, sino era mi momento. Recuerdo que a mitad del año 2019 tuve una crisis, por alguna razón, tuve una crisis personal enfocada con mi salud mental. Se vio muy afectada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión real. O sea, no era que estaba triste y ponte bien, pero siéntete tranquilo, no. Estuve medicado, estuve en un proceso psiquiátrico, terapéutico, tanto de psicología como de farmacología.
Y en ese momento ya todo estaba bastante perdido. El tema me arrancó con un insomnio muy fuerte de semanas. Una crisis violenta de no dormir, como cuando quieres apagar un switch de luz y le das al switch, pero el foco no se apaga, la mente todo el tiempo Fuerte. en on. Y cuando llegué al retiro, pues conocí de Dios, conocí de Jesús, me enamoré, me entregué, fue real, me entregué. Y poco a poco, de eso hace 7 años, 7, 8 años, de eso, eso ha ido transformando mi vida todos los días. O sea, no fue ese día y todo cambió y ahí se acabó, no. No es un proceso. Todos los días se ha ido construyendo, todos los días suceden cosas que me hacen entender que estamos en un camino correcto. Pero el camino es más que la iglesia, más que es la fe, es Dios. O sea, la línea directa ante Jesús. ¿Cómo entiendes tú a Dios? En ese contexto de lo que me estás diciendo, ¿cómo entiendes tú a Dios? Entiendo a Dios como esa persona existente, con todo lo que significa una persona, cara, cuerpo, toda una parte física que puedo sentir, tocar, ver, que es como cuando yo lo entiendo como mi papá. Okay. Y lo entiendo como mi papá. Yo creo que tú y yo, nosotros compartimos una buena experiencia de nuestra vida infantil. Creo que alguna vez lo hablamos. Sé que tu tiempo de hijo fue algo corto. Como Pero, hijo con padre. pero tuviste un gran papá. Ujú. Yo tuve un gran papá también. O tengo un gran papá. Y entonces es como acordarte de esa época en la que nada te preocupaba porque tu papá lo resolvía todo. Ese es Dios. Entonces es como regresar a esa edad pequeña en la que nada te preocupa. Sabes que tu papá lo va a resolver. Okay. Básicamente ese es mi entender de Dios. ¿Y cómo entonces ese proceso fue llevando? Porque tú me dices, bueno, somos Ministerio de Música, no somos una iglesia. Sí. ¿Cómo se empezó a dar y qué es lo que ustedes realmente hacen? Porque me estás hablando de servicio, pero ¿bajo qué contexto? Nosotros hablamos de Dios. Hablamos de Dios a través de la música. Hablamos de Dios a través de charlas que damos, espacios que compartimos con comunidades de la iglesia. Incluso ya hemos estado en otras comunidades que no son de la iglesia, comunidades que tienen por ejemplo, estuvimos hace 15 días con una gente que tiene un proceso terapéutico para rehabilitación de drogas. Y pues fuimos a hablar de vida, de Dios, de amor. Al final, aquí no se le obliga a nadie a que crea nada. Yo te cuento lo que yo he vivido y si a ti te gustaría que algo así te pasara, pues ya sabes que esta es por aquí la cosa. Básicamente así es. Entonces lo hacemos a través de la música. Dios nos dio un talento musical. Entonces con la música hacemos canciones, que al final las canciones son oraciones. Pero no son canciones, son canciones cristianas, por decirlo son así. canciones a Dios. Okay. De hecho, nuestras canciones tienen algo y es que generalmente están escritas a Dios. O sea, no le escribimos a la vida, a las situaciones, no. Le escribimos directamente a Dios. Ah, okay. Son plegarias, prácticamente. Plegarias donde abordamos un tema cualquiera. Obviamente tenemos diferentes temas. Y es prácticamente una oración, como cuando tú te sientas y, bueno, quienes oran y se concentran y le dan a Dios gracias por todas las cosas que tienen, o en algún momento le piden cosas, en fin, o sea, las oraciones son bien variadas. Y eso lo compartimos con la gente. Nuestra misión es hablar de Dios. No importa si es con música, si es con videos, si es en un podcast que nos invitan, si es en la parada del bus, si es en un restaurante, no importa. Donde sea, nuestra misión es contar de que Dios nos hizo enamorarnos de Él y nos cambió la vida. Eso es básicamente. Ahora, ¿qué piensas tú? Porque yo tengo no sé cómo es la palabra, pero un debate con él. Para mí Dios es una sola cosa, es una fuente de energía, por decirlo así, y la energía más poderosa que existe en el universo es el amor. Dios igual amor, para mí. Sí. Cada uno tiene su forma de
Sí. Ahora, yo llegué ahí, yo siempre pues fui a la iglesia católica, crecí, todo este cuento. Estudiamos juntos en un colegio católico. Sí, exacto. El padre, todo este cuento, ¿no? Pero luego, nunca, cuando iba a la iglesia, siempre sentía como que hay algo que a mí no me cuadra. Sí. O sea, cuando iba a la A mí iglesia, todavía hay muchas cosas que no me ok, cuadran. para allá iba. Porque ahorita cuando estábamos hablando, tú me estabas diciendo que tú eras como un Guerrillero. guerrillero Sí. de la iglesia, Sí, por decirlo así. Nunca he sido tan abiertamente guerrillero, ya desde hoy lo soy gracias al podcast. Pero cuando tú hablas de eso, ¿a qué te refieres? O sea, Es que lo que pasa es que nosotros, hay una línea, a ver, una cosa es la fe, otra cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. es correcto. Listo. Entonces, dentro de la iglesia hay unos lenguajes. O sea, bien que mal, pertenecemos a una doctrina, cualquiera que escojamos. Ujú. Y todas tienen sus pros y sus contras y sus cosas con las que estás de acuerdo y las cosas con las que estás de acuerdo. Creo que cualquier practicante de cualquier doctrina de fe va a encontrar puntos con los cuales no se sienta completamente cómodo. Totalmente. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede en esta doctrina? Básicamente lo que sucede aquí es que nosotros nos enfocamos en ser como somos. Y eso dentro de la Iglesia Católica no es muy común. Ujú. Pero no es muy común y es debatido. Precisamente, claro, precisamente por lo que tú dices, es una de las cosas que no cuadran. Entonces, nosotros hablamos de Dios como Dios nos ha tocado. Nuestras canciones no adornan situaciones, no ornamentan más allá de como realmente han sido. Simplemente es como ha sucedido, como nos ha transcurrido, y es la mejor forma de compartir con la gente. Por ejemplo, una de las charlas que nosotros tenemos tiene que ver con por qué se llama el ministerio así. Nuestro nombre está basado en un versículo bíblico, que es el momento donde Lázaro resucita. Ujú. Y en muchas ocasiones cuando tenemos un concierto, tenemos un servicio, compartimos ese fragmento de la Biblia. Y en ese fragmento de la Biblia pasan cosas muy bonitas, cosas que nos enseñan. Por ejemplo, Lázaro era un gran amigo de Jesús. Ellos eran llaves. Nosotros lo explicamos así, eran llaves. Lázaro no era de la pandilla de los apóstoles, pero eran llaves. Y Lázaro tenía 2 hermanas. Y ellas le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo. Y Jesús, muy confiado en lo que sabía que iba a pasar, se demoró 3, 4 días más. Y cuando Jesús llegó, Lázaro había muerto. Y una de las hermanas de Jesús lo recibió con un grito a lo lejos. Emputada. Claro, bravísima. Y le decía, Señor, si tú hubieras estado aquí, nada de esto habría pasado. Entonces, eso le pasa a la gente hoy día. Eso nos pasa a todos. Todos le reclamamos a Dios porque tantas cosas en nuestra vida pasaron. Entonces, si tú lo traes a tu vida hoy, Lázaro no es un capítulo tan ajeno a la cotidianidad. Es un fragmento que te enseña hoy, para tu vida, hoy muchas cosas. Entonces no lo queremos dejar en la parte histórica. Lo queremos traer al contexto cotidiano de cómo hoy, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi matrimonio no habría fracasado. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera caído en las drogas, o mi padre no hubiera sido alcohólico, o mi madre, no sé, en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero al final, la enseñanza de la fe es tener la conciencia, la creencia clara de que lo que está sucediendo es lo mejor que ha podido pasar. Ujú. Y es que tienes que aprender a recibirlo, a aceptarlo, a agradecerlo y a disfrutarlo. Entonces, yo no creo que estemos lejanos estamos lejanos en los idiomas. Tú lo traduces en turco y yo lo traduzco en Es que español. precisamente eso, o sea, lo que me estás diciendo me encanta porque eso es precisamente lo que yo he entendido a mi forma de ver sin el rótulo de la religión. Que fue lo que, porque yo crecí, ¿sabes? Que mi mamá no ve los podcasts. Pero mi mamá siempre Pero sí lo va a ver. pero ella siempre me forzó a ir a la iglesia católica. Coño, y a mí no me gustaba. Sentía como que estoy en el lugar equivocado. Después cuando empiezo mi proceso de crecimiento de meditación y todas las cosas, empiezo a entender a Dios de esa forma. Empiezo a entender, y cuando llego a la medicina sagrada, la medicina a través de las plantas y todo este cuento que lo conocí hace como unos 5 o 6 años, con los honguitos, ese fue como el cierre, porque entendí, ok, esto funciona así. Pero al final del día es lo mismo. Al final lo mismo. Y para mí,
hoy en día es más, ok, no importa por donde tú llegues, lo importante es que llegues. No importa si llegas por la piedra de Lázaro, no importa si llegas a través de lo que sea, no importa. Lo importante es que llegues. Hay un tema bien importante y es que el camino es la fe. Al final el destino es la fe. Dice un dicho que cuando el avión se cae no queda un solo ateo en el avión. Ya cuando nosotros hacemos las charlas hay una frase que a mí me encantó y que nosotros dejamos en una de nuestras charlas y es que la fe es lo único que nos queda cuando la lógica nos abandona. Cuando ese examen médico dice que la enfermedad es terminal. Cuando la cuenta de banco dice que no vas a poder. Lo único que te queda, porque ya la lógica no está, te abandonó. O crees que puedes o te quedaste sin nada. Entonces uno aprende aquí a no tener que llegar a ese límite cero, sino a irlo corriendo y tener la fe antes de llegar a darte con el piso. ¿Listo? Entonces entiendes que no necesitas llegar a vivir una enfermedad para entender que puedes llegar a estar enfermo y que entonces hoy debes valorar la salud que tienes. ¿Ya ves? Que lo que le pasa a tu hermano, que tú estás viendo, que se quedó sin trabajo, que está pasando un proceso difícil, que necesita tal vez de la ayuda de quienes lo quieren, es algo que te podría pasar a ti en algún momento. Y muchas otras cosas más, situaciones que en Emaús, y ahí te meto la cuña para que próximo retiro vayas y nos acompañes. En Emaús es un retiro testimonial. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. En Emaús uno escucha muchísimo de cómo Dios ha entrado en la vida de muchas personas, de tantas diversas maneras. De tantas diversas maneras. Lindísimo. Yo te puedo contar una muy cercana a mí, full cercana a mí, que decía que nunca iba a ir a un retiro de Emaús. Porque el retiro de Emaús no es un retiro, como mucha gente. Y ella, algún día decidió que sí iba a ir. Y me dijo, y yo la apoyé, y se montó en el bus, y a lo que se montó en el bus para irse para el retiro, mi hermano le cayó el diablo encima. ¿Qué le pasó? No, se volvió el ser más grosero de este mundo, se volvió agresiva, no quería estar ahí, y entonces como sabe cómo dominar, se volvió lo más fuerte del mundo, y entre más fuerte era, más la cogían y más la consentían, y Dios más la rapaba, y Dios más le demostraba su amor a través de. Y el domingo que llegó me dijo, mi amor, no, me enamoré de Jesús, no sé qué vamos a hacer, pero vamos para adelante. Y ahí estamos, y va conmigo para todos lados. Y vivimos la fe juntos. Entonces, Dios se vale de muchas cosas que a veces uno no espera que pasen. Pero eso que dices es tan cierto. La vida, creo que el ejemplo de Lázaro es genial. Porque si Jesús esperó que el man se iba a morir, porque el man se iba a morir, él sabía. El man se iba a morir. ¿De qué me preocupo si yo sé que yo voy a llegar y al final lo voy a resucitar? Exacto. El man va a estar muerto y yo lo voy a resucitar porque necesitamos que él esté muerto para yo resucitarlo, para que entiendan. Si no está eso, la grandeza de Dios no sale a relucir. No se ve, exactamente. Pero perdóname, porque en ese episodio hay algo más trascendental todavía que termina ratificando nuestra necesidad de tener que también sacrificar en esto. Y es que cuando el Señor llegó frente al sepulcro, le dijo a la gente, muevan la piedra. Porque estaba en un sepulcro sellado para que el olor no saliera. Entonces le decía a la gente, muevan la piedra. Y le decían, pero Señor, ¿para qué? Si ya este man lleva 4 días ahí, ya eso huele horrible. Eso no ¿para qué? Ese man está muerto. Y entonces tú dices, Señor, por favor, mándame una buena mujer. Y entonces te mandan una buena mujer, pero como no es la que te gusta, como no esto, pero una buena mujer. Hay que saber hasta pedir. Dice que
el Señor pudo haber chasqueado los dedos en ese momento y bajaban 24 ángeles del cielo, 12 negros, 12 blancos, con arcos dorados, plateados, y la piedra se corría sola. Pero Dios quiere que tú tengas tu cuota de sacrificio. Dios necesita que tú también muevas tu parte, hagas tu cuota. Y por eso entonces nosotros somos la piedra de Lázaro. Totalmente. O sea, ustedes son ese mecanismo que hace que permite que ven y córreme. Empuja, empuja. Vamos a empujar juntos. Córreme para que entre. Literal, para que pueda pasar. Y aquí el versículo que nos da el nombre está en el capítulo, en el Evangelio de Juan, Juan 11:40, dice, Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dímelo otra vez. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque cuando le dicen que van a correr la piedra, entonces él dice, corran la piedra, muevan la piedra. No te he dicho que si crees. Pero es una pregunta. No, pero él le afirma. O sea, él le dice, ya te lo he dicho otras veces. Ah, ya. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, al final, lo único que tenemos que hacer es creer, que es lo más difícil, además. Sí, claro. Es bien difícil. Y en estos días escuchaba a un sacerdote con el cual no soy muy afín, porque aquí no eres afín a todos los sacerdotes. O sea, no porque eres católico te parece que todos hablan bonito, ¿me entiendes? Yo también tengo mi club de fans, o sea, de los que yo, este man, y otros con los que no tanto. Pero este que no hace parte de los que yo sigo mucho, aquí decía que hay un paso en la fe, que es un paso interesante cuando dejas de creer y empiezas a creerle. Pero cuando dejas de creer, estamos hablando de creer. Dejas de creer en la institución. No, aquí estamos hablando de Dios. No, por eso te pregunto. No, aquí esto se refiere a Dios. Okay. Esto se refiere a Dios. La Iglesia Católica, es cierto, se ha reformado mucho de cuando nosotros la vivimos en el colegio, Sí. a hoy se ha reformado mucho. Porque la gente, el pueblo, la asamblea, los laicos, se han tomado también el participar de la construcción de la fe. Entonces no se lo dejaron solo todo a los curas, sino que también los laicos empezaron a construir. ¿Me entiendes? Construir desde la imperfección también, que lo hace más bonito. ¿Ves? Entonces, cuando el sacerdote decía eso de dejar de creer y empezar a creerle, es un proceso donde definitivamente nada te sorprende y entiendes que todo lo que pasa es porque Él lo causa de ese modo. Te deja de sorprender absolutamente todo. Entiendes que no hay casualidades. Entiendes que Él no se equivoca de ningún modo. Entiendes que si algo difícil te pasa, es porque detrás de eso realmente lo que hay es una protección. Y lo hacemos, a lo que hablábamos ahorita. A mí me pasó muchas veces que mi papá no me complacía en cosas que yo quería. Y yo fui pataletoso pero yo quiero. Y el man decía, no. Y tenía razón. Pero yo lo entiendo hoy. Y a mis hijos le digo yo hoy, no, porque los amo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, también pasa igual en la fe. Dios también nos dice a nosotros, calma, ahorita sí, no. Totalmente. Entonces, es un camino muy bonito. Además, como vamos por ahí, por muchos lados, no solamente hablamos, sino que también oímos y vemos cosas. Y hemos visto unas cosas fantásticas, mi hermano. Sácame un par de ejemplos. Un par de ejemplos. De cosas que te hayan sorprendido. Porque nosotros tenemos aquí en Alma Prana, que es donde hacemos todas estas cosas, llevamos 2 años y medio aquí en Barranquilla, y hemos visto unas vainas espectaculares. Y me gusta mucho lo que estoy escuchando de parte de ti, porque a pesar de que no es lo mismo, por decirlo así, o sea, no es lo mismo. Lo que pasa es que, como tú dijiste, estamos hablando de lo mismo, pero tú lo estás hablando en un idioma y yo lo estoy hablando en otro idioma, pero al final tenemos la misma, lo veo igual, es la misma misión. Mira, tan fuerte es mi fe que entiendo que hoy haría mal en creer que los otros que creen en otras cosas están creyendo mal. Totalmente. Entonces, precisamente la fuerza de mi fe está en no debatir.
Totalmente. ¿Ya me entiendes? Totalmente. Y al contrario, valorar que ellos creen en lo que creen. Totalmente, porque al final vamos al mismo lugar. Al Si final tú le vamos quieres, a- si tú le quieres poner unos personajes diferentes, otras, pero al final es lo mismo. Además hay otra, por ejemplo, en la fe, en la doctrina católica, en la fe católica, en el camino católico, hay algo muy bonito también que nosotros sacamos de la Biblia, y es que al final, creas o no, Dios está ahí. Exacto. Entonces, si tú lo creíste o no, no va a cambiar. Él sigue estando ahí, y Él sigue estando para ti, y sigue estando a un llamado de ti. Totalmente. Totalmente. Mira, de ejemplos de cosas que nos han impactado. Alguna vez estuvimos en una parroquia que queda llegando a la Soledad. Fuimos a hacer un concierto y una charla muy bonito. Y a esa charla llegó una chica tarde. Dentro de esa actividad que nosotros hacemos, nosotros le pedimos a la gente que asiste que le envíe un mensaje a alguien. Ese mensaje que tú quisieras oír, o ese mensaje que tú crees que alguien debería recibir. Y si es un versículo bíblico, mejor. Y lo escriben y nosotros lo metemos en una especie de bolsa. Listo. Y en esa bolsa nosotros llevamos todos los mensajes que recogemos charla tras charla. El año pasado hicimos 60 charlas de esas. Promedio habían lugares donde habían 200 personas. No todas nos daban papeles, pero hubo un momento en que teníamos una bolsa de papeles interesante. Ese día ella llegó tarde, pero terminó la actividad y ella pidió la palabra y empezó a hablar. Una chica muy joven, tal vez unos 25 años. Y ella decía ese día que venía del médico, que le habían confirmado ese día que su cáncer ya había desaparecido después de unos 3 años de lucha. Y estaba muy contenta, pero que también le daba mucho miedo, que sentía que necesitaba una segunda opinión. Y venía hablando con su esposo. Su esposo le decía, llega a la iglesia, que estamos en la actividad, y hablamos, y miramos, y si hay que buscar una segunda opinión, y la buscamos, no pasa nada. Y en algún momento llegaron a decir, bueno, pero si la opinión no la da Dios. Y entonces ella dice que abrió su papelito, que ella llegó y no sabía que estaban repartiendo, que pensaban que era dulce, y metió la mano. Y era un papelito. Y leyó la frase que le salió en el papelito. Que quién sabe de dónde venía, porque habíamos pasado por muchos lados. Pero la frase literalmente ya decía, hija mía, tu fe te ha sanado. Wow. Nos quedamos todos así, mira. Yo no creo que nosotros tengamos ningún don especial. Solo creemos que tenemos una misericordia muy grande de Dios de usarnos. Pero ¿quiénes? ¿Ustedes? Sí, porque los seres humanos? nosotros llevamos la bolsa. O sea, nosotros somos los mensajeros que cargamos la bolsa de un lado para el otro. ¿Me entiendes? La palabra es lo mismo que utilizamos aquí. Facilitadores. Ok. Facilitamos procesos. Perfecto. Somos facilitadores. El momento que tú empiezas a creerte que tú eres el No, mal, perdiste. se te montó el ego encima y perdiste el año. Yo lo manejo de esta forma. Yo siempre he dicho que Dios es el alimento y nosotros somos unas cucharas. Entonces, tú no le aplaudas a la cuchara porque te llevó la comida a la boca. Listo. El alimento llega ahí y la función de la cuchara es llevar la comida a la boca. Pero falta un pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Qué bonito ser la cuchara que Dios escoge para que a la boca llegue el alimento. Pero al final del día tú también tienes que coger la cuchara. Ah, claro, por supuesto. Todas estas cosas, no creas. Yo esta mañana, mira, a mí me pasó algo esta mañana, que esta mañana no estaba planeado que esto pasara, además. Esta mañana yo tengo varios días con una inquietud porque me ha gustado esto del gimnasio. Y también lo entiendo como un favor de Dios. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios me ordenó la cabeza. Primero, cuando estuve con mi enfermedad psiquiátrica me ordenó la cabeza. Después tuvo otro proceso de enfermedad físico fuerte. Y me sanó el espíritu. Y ahora me ha ido sanando el cuerpo. Ya. Y yo me veo al espejo y digo, oye, estoy como simpático.
Pero creo que es la gracia de Dios la que se Claro. empieza a traducir y a ver. Claro, claro. ves? A medida que tú vas avanzando A y medida que vas avanzando. vas tú entregándote, esa es la palabra que tú dijiste al principio, me voy entregando, me entregué, me enamoré, me entregué, me perdí en todo esto, tú a tu manera. Yo digo siempre como la discrepancia porque yo lo siento igual, pero a medida que empiezas a entrar en esto, empiezas a sentirte tan tranquilo y tan en paz y tan conectado, porque bueno, yo me conecto mucho a través de la meditación, otras cosas. Yo me conecto mucho a través de otras técnicas, pero es la misma vaina y siento esas cosas tan bonitas, siento ese amor tan bacano, esa sensación de que cuando llego quiero abrazar a todo el mundo, o sea, me siento muy en amor, en la frecuencia de Bueno, eso pasa mucho en con la comunidad de Maús, pasa mucho eso. en la energía, porque es lo mismo, estás en una energía de amor, en una frecuencia de amor. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a otras corrientes, vamos a un Joe Dispenza, a esta gente que estudia todo esto desde la parte científica, neurológica, ellos tienen otras formas pero terminan entendiendo las cosas de la misma manera. Y cuando tú lo empiezas a sentir, porque al final del día el barómetro es este, aquí no tanto. Sí, sí. Este es la que te vuelve loco, pero el que te empieza a guiar es este. Y cuando tú empiezas a sentir desde acá la vida, dices, ok, yo estoy haciendo lo correcto. Y empiezas a ordenar, porque si tú eres una persona que tu mente está bien, ok, listo, tus emociones están manejándose, pero tu cuerpo está en desequilibrio, la triada no está. No está. No está. Tiene que haber un equilibrio, porque al final del día tú te vas a morir, vas a volver a la conciencia divina de Dios, que es la que abarca todo, pero estás en cuerpo humano. Y ese cuerpo humano hay que saber administrarlo, ¿De acuerdo? porque ese es tu Nada, instrumento. nada en contra que decir. Todo, Ese es tu todo instrumento. sí. Es como la guitarra. Total. Si tú Total. tienes esa guitarra con la que andas por ahí y la tienes y no le cambias la cuerda, no haces el mantenimiento, marica, se te vuelve mierda. No la puedes tocar o suena desafinada. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, tú me hablaste de cárcel, Sí. me hablaste de... Y quiero De cárcel mencionar- física. Sí, cárcel física. ¿Por qué tú crees? Si estábamos hablando de una persona, no vamos a decir Sí, nombres, sí, sí. vamos a hablar de un caso concreto de un servidor, Sí. de una persona que ha hecho mucho bien, Sí. una persona que ha ayudado a personas, que tú y yo conocemos en común, que ha ayudado a otros seres humanos a sentirse Y mejor. conocemos mucha gente de cosas que no tienen que ver entre tú y yo, ¿verdad? O sea, Sí, que no están relacionadas supuestamente, Sí. pero sí. Y bueno, personalmente este chico joven lo conocemos y por un infortunio terminó en la cárcel. Cuando tú ves este tipo de cosas, sigo pensando que es Dios. es correcto, pero ¿cómo lo, Mira, cómo yo- lo analizas? Yo ¿Cómo sirvo en la lo- cárcel, yo sirvo en la cárcel y a mí me pasa algo cuando voy a la cárcel. Siempre pienso que es un lugar donde cualquiera puede caer. Ujú. Porque sé de inocentes que han caído en la cárcel. O sea, si tu inocencia es la garantía de que no vas a ir a la cárcel, No está garantizado. no está garantizado. Porque aún siendo inocente puedes llegar a la cárcel. ¿Listo? Al final es un propósito que Dios tiene. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. De pronto a este amigo nuestro está haciendo sanaciones dentro de ese lugar en este momento. Eso fue lo que yo pensé. ¿Listo? De pronto él tiene que estar allá ahorita porque su presencia allá probablemente ilumine un lugar muy oscuro. ¿Me entiendes? No lo sé. Esto es solamente una Hipótesis. posibilidad desde el amor y la gracia de Dios. Lo que sí es cierto es que cada cosa que nos sucede en la vida nos enseña cosas, nos enseña. Yo digo que todos son mensajes de Dios. Todo, absolutamente todo. Cuando mi caminar en la fe lo que me ha hecho es entender que Él todo el tiempo me habla y me dice cosas. Y entonces yo quiero que salga un negocio, pero no sale. Y después ya veo por qué no salió. Ujú. ¿Ya me entiendes? Entonces empiezas como a no afanarte. Ahorita nos han pasado muchas cosas en la familia. Hace un año nació mi nieto y mi hija estuvo muy grave en la clínica. Y mi hija nació, ella es cristiana y desde que nació ha estado siempre en la práctica de la fe. Pero aún así te vuelves débil. Y es fuerte. Yo escuchaba a mi hija llamarme, gritando y decirme, necesito que vengas, o sea, necesito que estés aquí, no puedo sola. Y entonces decía, bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Orar.
No podemos hacer más nada. Orar, pedirle a Dios, creer. Es que si tú oras desde la duda, realmente le estás quitando la gloria a quien la tiene. ¿Me entiendes? O sea, tienes que orar desde la seguridad de entender que no va a pasar nada diferente a lo que debe pasar. Hace 4 años, en el año 2023, yo estuve en un retiro de Maús, en el cual alguien se me acercó y me dijo, todo lo que haces es muy bonito, ojalá tu testimonio se vuelva más sólido y puedas dejar de fumar. Yo fumaba cigarrillo desde los 16 años. Yo recuerdo. Y no solamente que fumaba, es que no había un momento en el cual no fumara. O sea, yo recuerdo toda mi vida, pasó toda mi vida, y en toda mi vida siempre tengo un cigarrillo en la mano. Nace mi hija, tengo un cigarrillo en la mano. Nace mi hijo, tengo un cigarrillo en la mano. Me casé, me separé, mi cigarrillo en la mano. Hice todos los desastres que he hecho en mi vida, tengo un cigarrillo en la mano. Porque fumaba sin control. Hubo un momento que me fumaba 2, 3 paquetes de cigarrillos. Era una locura. Y pues claro, en esa época se notaba, y todavía sirviéndole a Dios, todavía era un bastón el cigarrillo. Entonces, ese amigo se me acerca, ese amigo que no conozco, que es un ángel, se me acerca y me dice eso. Y esa noche, donde estamos nosotros en el retiro, mira cómo Dios se vale de cosas. Estamos en el retiro, se va la luz. Y yo soy malo para dormir con calor, malo. Pero hay un lugar dentro del retiro, que todo el día tiene aire acondicionado, que es el Santísimo. Es el lugar donde está expuesto Jesús hecho hostia. Entonces yo dije, no, ya tiene que haber frío. Yo voy para allá. Y me fui por el frío. Pero ya que estaba en el Santísimo, dije, bueno, me arrodillo. Entonces ese día le dije, Señor, yo quiero ser testimonio de ti. O sea, yo quiero que la gente me vea y te vea con toda la humildad, pero que te vea a ti. Yo he intentado de todo para dejar de fumar. Eso fue en junio. Señor, en agosto que mi cumpleaños llegue, yo no quiero ya fumar. Haz lo que tengas que hacer porque yo no fume más. En fe, ¿no? En fe, no. En convicción. O sea, teniendo claro que, papá, mañana nos toca llevar al colegio una bolsa de limones. Y tu papá no sé cómo hace, pero el día siguiente, a las 6 de la mañana, tiene la bolsa de limones ahí. Ya, así. Teniendo claro que eso es lo que iba a pasar. Pero bueno, eso lo hablamos y lo hablé con él esa noche en el Santísimo y quedó así. A los 20 días tal vez, jugando fútbol, me dio una maluquera, le dije a la gorda me llevó a la clínica. La gorda, aclara quién es, por favor. La gorda está aquí, la gorda es la que hablé ahorita. La gorda es la persona con la que hoy comparto mis días, con la que tengo una relación en fe y en amor, y que bueno, la estamos uniendo cada vez más. El amor que en este momento me acompaña, el amor terrenal. Tú dices la gorda, hay que mi aclarar. cómplice, mi amiga, mi jefa, la que me regaña, la que me pega. Que nadie se entere. Normal. A mí también me pega, no te preocupes. Pero es por mi bien. Entonces, la gorda me lleva a la clínica y me hacen unos exámenes, mi hermano, y me encuentran que estoy infartado. No. Y me llevan de ¿Cuándo fue? urgencia. ¿Qué año Eso fue? fue en el 2023. Hace poquito. 24 de junio del 2023. Me llevan a la clínica y me encuentran el infarto, me mandan pa' UCI, código azul, me trasladan de clínica en ambulancia. La locura. Eso fue un sábado en la noche. UCI consciente es lo más horrible del mundo. Vi gente quejarse 24 horas. Pero quejarse, o sea, de dolor. Cementerio vivo. Joda. Vi gente morir, sentí gente morir. Eso se siente, eso es feísimo, fuerte. No sabes si es de día, si es de noche. Las visitas son 15 minutos, una vez en la mañana y una vez en la tarde, solamente 23 personas. No te dejan tener celular. Lo único que me dejaron tener fue un radiecito de pilas y me llevaron un montón de libros. Pero entonces todo el mundo me mandaba un libro diferente. Entonces la gorda me llevó la Biblia, mi hijo me llevó un libro de
de ángeles. Mi hija me mandó un libro de resurrección, sí, de resucitaciones, de cuando la gente De cuando se muere y aparece en otro cuerpo. de reencarnación. Reencarnaciones. Bueno, es la literatura más loca que tú te imagines. Sábado, domingo, el lunes en la mañana me despierto y me van a hacer un cateterismo para entender la gravedad de mi accidente. Ujú. Y me levanto y tengo un médico enfrente que no conocía y el médico me dice, mira, te veo mal. Te veo mal porque... De salida. Sí, tú estás en sobrepeso, tú eres fumador, los signos vitales no están bien. Si yo fuera tú, yo arreglaría mis cosas antes de irme para el cateterismo. O sea, como veis, firma aquí antes de que te muera. Pero no era por morir. Él me dijo... Tabarro. Él me dijo, no es porque te vayas a morir. O sea, fue amable Pero conmigo. tienes tu... Es tabarro. Es que toda tu tendencia da a que en tu cateterismo te aparezca que te necesites una operación de corazón abierto. Y cuando eso viene, pasas del cateterismo de una para el quirófano y es probable que pase bastante tiempo que no veas a tu familia. Si te va bien. Ese era el panorama si me iba bien. Y entonces lo tomé como ese ángel que Dios te manda. Al final era un mensaje que no debía recibir y lo recibí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, cuando llegó la gorda le dije, bueno, saca un papel ahí, ves apuntando 2 o 3 cosas bobas, pero apunta. Y yo iba y me llevaban al quirófano y yo iba pensando que si yo me moría, el que menos tenía que preocuparme era yo. O sea, pero ¿de qué me preocupo si me voy a morir? Exacto. Ya yo no voy a saber nada. O sea, yo no voy a existir para preocuparme. Y empecé a entender, y creo que ese día es la primera vez que entendí realmente que la gracia de la vida te la da Dios todos los días. Que eso que yo le podía pedir en ese momento a Él como algo especial, Él me lo daba todos los días. Y tal vez yo no lo estaba viendo de ese modo. Ese regalo de vida que yo le pedía, me lo daba. Y yo lo estaba desperdiciando además. Total, me llevaron al quirófano, me hicieron cateterismo. Salió una arteria terciaria comprometida con un 10%. No lo creyeron. Pensaban que estaba mal hecho el examen. Me lo repitieron al día siguiente. Lo confirmaron. No hubo necesidad ni siquiera de ponerme un stent. Prácticamente me fui a durar 7 días de reposo en la clínica. Salí a la semana y cuando salí me di cuenta que llevaba una semana sin fumar. Lo que parecía imposible estaba pasando. Y cumplo 3 años ahorita en junio. No, qué buena historia. Sin meterme un cigarrillo en la boca. Qué buena historia, ¿eh? Como Dios usa los instrumentos para que tú hagas lo que tienes que hacer. Claro, pero por supuesto. Y después me encontré con esa persona en una prédica que estuve. Con el doctor. No, con el que me dijo el día del retiro. El que te puso eso en el sistema operativo. Y le decía, ¿tú te acuerdas de mí? Me dijo, no, yo me acuerdo de ti. Yo sí me acuerdo de ti y tú me cambiaste la vida. Y ahí también entendí que a veces uno le cambia la vida a la gente y no tiene ni idea. Uno no sabe en qué momento un abrazo para alguien. Un comentario, exacto, una palabra, una cosita. Un puñito. Sí, le puede cambiar la vida a alguien. Un tebeo desde cualquier ángulo. Un tebeo de cualquier ángulo. Entonces, sí, creo que al final no vinimos a hacer dinero, no vinimos a hacer fortuna. Por lo menos creo que no es lo que termina seduciendo. La fortuna es conocer. La fortuna es el cariño, creo yo. ¿Sí? La fortuna es que tú puedas en amor acceder. Es tu gran legado. Sí. Y se hereda. Uh-huh. Y tú se lo heredas a los tuyos. ¿Ya? Totalmente. Yo he escuchado, yo nunca conocí a tu papá. Pero yo he escuchado. Se me van a parar los pelos ahorita con eso que vas a decir. Pero yo he escuchado, aún escucho muchas personas. Sí, señor. Que no, dice, yo no conozco a Jack,
pero conocí a su papá. Y eso, mejor dicho, No, marica, Salva eso era... me toca un poco porque am, hace 3 días hicimos un retiro. 2 días hicimos un retiro, marica, y estaba sentado con alguien y le estaba hablando de eso que estás diciendo tú. Y le decía, mira, mi papá, yo lo conocí 12, 13 años apenas, no lo conocí mucho tiempo. Pero lo más, porque esta persona estaba preocupada por todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Por el dinero, por la vaina, por todo este cuento, que no es que no sea importante, es importante dentro de la humanidad, bien. Y Pero se puede resolver al sí, final. sí, y siempre se resuelve al final. Exacto, siempre se resuelve. Pero yo le decía, pero el legado más grande que dejó mi papá, marica, es el amor. Porque el man siempre lo recuerdan con amor. Y por congraciarse conmigo. Sencillamente porque él era así. Porque era un bacán. Todo el mundo le dice, marica, ese man Así, era esa es la un palabra con la que todo bacán. el mundo lo define. Ese man era un bacán. Y el bacán es una expresión de amor. Mira, tan especial debió ser. Yo por lo menos cada vez que me hablan y lo mencionan, porque lo hemos conversado con... es que es como si lo conociera uno. Te lo dibuja como si lo tuvieras ahí y como si estuviera participando en la conversación. Y me parece increíble, increíble que estemos hablando de eso. Porque lo acabo de hablar hace poquito. O sea, hace nada, 2, 3 días que estuve mencionando eso y por eso, y se lo decía a la persona, es que, porque ella estaba preocupada por sus hijos. Yo le decía, ay, marica, tú lo único que tú puedes darle a tus hijos, o sea, tú le puedes dar todas estas estructuras, bien, pero lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos es tu amor, man. Constantemente, todos los ¿No? días. Y además, yo esto lo hablaba un día con alguien que quiero mucho, que iba embarrándola por ahí. Y decía, es que nosotros también nos llamamos de acuerdo a quién somos. Ok, o sea, es que, no, Luífer es el amigo de Jack. Ujú, Entonces ya ser el amigo de Jack ya también te vincula conmigo. ujú. Y si yo soy amigo tuyo, de alguna forma, todas tus cualidades y también tus defectos nos ligan. ¿Me entiendes? Entonces, ser el papá de alguien es una responsabilidad. Entonces, cuando tú eres el hijo de Jack. No, pero ya nada más por ser el hijo de Jack. Tú eres el hijo de Salvador. Ya eso te vincula, te genera, eso te derriba 30 conversaciones y te vuelve cercano. Entonces, yo creo que ese es uno de los regalos que a uno los viejos le dejan. A mí, en mi caso, mis papás también toda la vida ellos han sido profesores de universidad y es lindísimo cuando me encuentro con sus alumnos y me hablan con tanto aprecio. Entonces, de verdad que te felicito, sé que tienes eso además creo que es un don de vida, ¿no? Termina siendo tu historia de vida, termina también siendo un testimonio que puede jalar y ayudar a otros. Entonces, por lo menos que valga la pena para eso. No, y para mí, en este caso, si no hubiera sido por la muerte de mi papá, tú y yo no estuviéramos sentados aquí, por decirlo de alguna manera, Probablemente. porque de eso derivó mi búsqueda de qué pasó con él, para dónde cogió, y eso emprendió un proceso de una búsqueda espiritual. Y todo lo que eso signifique a mi forma de vivir mi vida y las cosas que me sucedieron para llegar a esta conversación contigo, en esta conciencia en la que yo siento que estoy ahora mismo. No porque sea más ni menos que nadie, sencillamente porque eso es en lo que estoy, pero inició ahí. O sea, ese proceso me llevó a vivir, por eso pienso que todo lo que pasa, así como lo de Lázaro, es lo que te tiene que pasar, marica. No hay forma alguna de evitar eso. Sí, y de pronto es como, de pronto lo interesante es entender para qué estás ahí. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, ¿para qué estás ahí? ¿Cuál es la misión que en ese momento te carga? Y lo que te digo, de verdad que uno no se da cuenta cómo le cambia la vida a la gente o cómo le cambia el día. Y definitivamente esa es la gran misión. En la Biblia está escrito que hay un primer mandamiento que es amar a Dios. No es creer en Dios, es amar a Dios. Ujú. Y aparte de eso tenemos una charla como de 3 horas. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. O sea, tiene unas condiciones también, con Ujú. todo tu corazón. Pero el segundo es amar al prójimo. Porque es que si a ti te quieren el hijo tuyo y te lo consienten, tú a quien te consienta el hijo tuyo, te ganó la vida también. ¿Cierto? Totalmente.
Entonces, Es que si viviéramos en eso, Luisfer, si esa fuera la frecuencia en la que viviéramos en la Tierra, esta fuera otra historia. Totalmente. Si nosotros viviéramos realmente bajo esa premisa, amar a Dios significa para mí amar a todo, porque Dios es todo. No hay nada que no sea Dios, incluso lo malo, porque incluso lo malo. es parte de la experiencia que te enseña a ti a acercarte a Él. Todo es Dios, absolutamente todo es Dios. Amar a Dios es amar a todo. En la Biblia hay un elemento que describe esas dificultades, casi siempre, que es el desierto. Generalmente cuando se habla del desierto, se habla de pasar por una situación difícil. Sí, ¿Listo? como las tuyas que me contaste. Pero Dios, cuando te hace pasar por el desierto, es porque normalmente al pueblo de Israel se lo hizo pasar porque les tenía una tierra prometida. O sea, había una promesa después de eso. Ya, una promesa grande. Entonces y sabes qué es lo más lindo, que si tú miras, cuando tú en nuestro caso, yo conocí a Jesús tarde, a los 40 y pico de años. A los 40 años. Te voy a decir algo de rapidez ahí. Ajá. Lo conociste cuando tenías que conocerlo. Sí, pero pasé 40 años sin conocerlo o desconociéndolo. Listo. Tienes toda la razón. De hecho, en estos días estábamos hablando sobre un versículo que es Isaías 60:22, que dice, mira lo lindo de este versículo. Dice Isaías 60:22, cuando sea el tiempo adecuado, yo, el Señor tu Dios, haré que suceda. ¿Ya? Entonces, sí, ese era el momento. Pero pasaron muchos años que no lo conocí. Y digo yo, por ejemplo, nuestros hijos, conocer a Dios ahorita es una maravilla. Mis hijos, el menor pasa de 18 años, también está ahí en el tema. Pero ver los jóvenes, yo he estado en retiro de jóvenes, no tienes ni idea lo fuerte que es el testimonio hoy día de un peleito de 14, 15 años. Loco, las cosas que pasan, nosotros no las pasamos. No. Nosotros éramos unos pendejos, Dios mío. No, las cosas que los manes pasan son impresionantes. Lo que tienen en la cabeza es común que un chico de estos sienta que no tiene el nivel y no da la talla para las expectativas de lo que están alrededor de él. Sus papás. Entonces se sienten frustrados. Nacen frustrados. Porque sienten que no son suficientes. Es fuerte un retiro de jóvenes. Entonces ver jovencitos en el Santísimo. Esta mañana, lo que te contaba ahorita, es que esta mañana venía con la idea, le dedico 1 hora y media al gimnasio todos los días. Me enamoré también del gimnasio. Me gusta, es un tiempo mío. Muchas veces estoy con los audífonos escuchando evangelios, prédicas, cosas, música de Dios. Entonces te nutres todo el tiempo de ese lenguaje. Y digo yo, bueno, le estoy dedicando bastante tiempo al gimnasio. Quiero dedicarle un poco más de tiempo también a sentarme frente de Jesús, a leer la palabra, a dejar que Él me hable. ¿Me entiendes? Y esta mañana estaba ahí. Eso es en el Santísimo que fui, el del Cervantes. Ajá, que se ha vuelto famosísimo. Sí. Y llegué a las 5:40 de la mañana. Salí como a las 6:40, como una hora duré, 6:40, 6:45. Pero cuando iba saliendo, no había menos de 20 peladitos en el Santísimo del colegio. Arrodillados, orando. Eso es una cosa hermosa. Conectados. No importa para dónde caminen, el importante es que caminen al lado de Jesús. Correcto. Al lado de Dios, de la energía del amor. Amén. Eso es. Palabras más, palabras menos. Ponle un nombre o quítale otro, termina siendo eso. ¿Cuál es el siguiente episodio de La Piedra de Lázaro? Hombre, ¿qué te cuento? No sé. Este año tenemos muchos planes. Por ahora, el pasado mañana tenemos una salida intermunicipal. Vamos a estar con unos hermanitos en un municipio cercano. Estamos grabando canciones, estamos componiendo canciones, estamos escribiendo charlas, estamos compartiendo mucho, estamos abiertos a lo que Dios quiera.
tratando de que el barco cada vez sea más grande y que cada vez haya más gente montada. Creo que voy a pedirte que me guardes un puestico en ese barco para Amén. de vez en cuando acompañarte por ahí. Amén. Si ya vamos a cerrar, algo que no tengo planeado, pero que me gustaría hacer, dentro de mi estuche de guitarra está la bolsa de la que yo te hablé. A ver, Es ¿dónde por está la en gorda? la parte de adelante, en la parte de adelante hay una bolsa y aquí hay producción. Y entonces en esa bolsa, Es que la creo- bolsa la trajiste. sí, es que la bolsa la bolsa me trae a mí. Mira, ve, esta es la Es tapa para- de la bolsa. Y entonces yo creo que aquí debe haber un mensaje que es para ti. ¿Pero lo sacas tú o lo saco yo? No. Yo siempre digo que uno se labra su propio. Ay, hombre. Me encanta esto. Primera vez que me hacen esta... Ahí está. Ese es el que dice Jack. Ay, Dios mío. Me pongo nervioso aquí. Menos mal que me puse la gafa porque no veo bien. Mira, wow. Dice, cuando leas este mensaje es porque decidiste aceptar a Jesús de nuevo. Esta es la palabra. En tu corazón. Recuerda que Él colgado en un madero dio la vida por ti. Así que haz lo mismo tú. Entrega las cargas y quítate las máscaras. Y vive con Jesús en tu vida y tu corazón. Jesucristo ha resucitado. La verdad es que escucho esto y me reconecto con... Porque es que hace mucho tiempo que no hablaba de Jesús. Muchísimo tiempo que no hablaba de Jesús. Porque lo había metido en un cajón donde estaba guardada la estructura de la iglesia, la cual a mí no me interesa. Pero a medida que ha pasado el tiempo y a medida que me he encontrado con Dios en mi propio sistema, y hoy hablando contigo fue como recordar, o sea, fue como me metí como en un tren, me fui al pasado y recordé y pasé y Abre uno me el baúl ese que me suena. conecté con el colegio, con la iglesia, con la parroquia esta, Con tantos momentos de vida. con esa iglesia, ¿cómo es que le llamamos nosotros? La capilla. La capilla, y esa silla de madera que me molestaba. O sea, se me pasaron tantas cosas por la cabeza que me conecté otra vez con eso, o sea, con todo lo que significa, pero ya como hoy. No como eso, no como en esa imposición. Mira que, por ejemplo, la iglesia, te digo algo, la iglesia católica hoy es una comunidad donde hay mucha gente fracturada. No te imaginas cuánta gente fracturada hoy hay ahí. Y es bacano porque todos vamos cojeando juntos. Ujú. Entonces, ya no es una iglesia de sanos. Ya no es un lugar de sanos o de santos, sino es un lugar de pecadores que quieren sencillamente ser menos pecadores cada día y vivir una fe junta, Correcto. en conjunto. De eso se trata. Ya de eso se trata. eso se Entonces, trata. la iglesia es básicamente para vivir una fe en comunidad. En comunidad. Así lo veo yo también. Entonces, si hay una Así lo veo yo experiencia también. bien bonita, igual de verdad ha sido genial estar aquí. Aprovecho igual el espacio para abiertamente recordarte que te tengo mucho aprecio, mucho Yo también, cariño, que yo te admiro también. bastante Yo también. y que sé que cada una de las cosas que hemos hablado van a hacer que esto sea de más frutos de aquí. Sí. Entonces, eso me alegra, siempre muy atento, ojalá hay en otro momento otro espacio para hablar otras cosas Así será. y nada, ahí te esperamos. Yo estoy primero muy contento del día que te vi. Cuando te vi me sorprendí porque te vi diferente. Sí, Te vi diferente y me sorprendí verte diferente. Pero me alegró mucho verte. Creo que lo sentiste. sí, claro, pero por Creo supuesto, que lo pero sí, sentiste. sí. Fue un Así emotivo, es. un encuentro emotivo. Así es. Y traerte acá. Te dije, "Hey, tengo un podcast". Cuando hablamos, dije, no, hay que traerlo. Nos hemos cruzado, pero finalmente hoy se dieron las cosas y viniste enseguida y conversar contigo ha sido un placer. De verdad que ha sido un placer Igualmente. de poder conectar. Uno cuando conoce personas de toda la vida, hay como un hilo ahí muy bonito porque es como que te he visto siempre.
Te he Pero visto pareciera siempre. que no tenemos de qué hablar. Pues no, no, eso sí no. Pero siempre te he visto, o sea, como que, ok, desde niñito, y sé tu historia, sé Claro. cosas que han pasado contigo, con tu familia, con tus hermanos. O sea, qué bacano poder otra vez reencontrarse uno con este tipo de personas y ver la evolución del alma en lo que está, entender las cosas de la forma como tú lo estás entendiendo. Hace 20 años atrás, cuando nos sentamos a producir, estábamos en otra En otra película película. totalmente diferente. Hoy en día somos unos adultos, ya estamos casi pisando los 50, ya tenemos cana, ya estamos en otra película, pero al final estamos reconociendo el camino de los dos. Amén. Y eso me parece maravilloso. Súper. Así que me honra tu presencia. Muchas Gracias. gracias por estar aquí. Gracias. Espero volver a vernos pronto aquí. Y bueno, y nosotros seguimos entre blanco y negro.